un trabajo muy sugestivo que abre muchas puertas para desarrollar y para reflexionar. Agradecer en particular la presencia del coordinador residente de Naciones Unidas en el Uruguay, del director de la oficina Mercosur, del Cono Sur de la OIT, también la presencia del director de la oficina de CEPAL en Uruguay, de autoridades de Uruguay 21, de la presidenta de la Confederación de Cooperativas, de CUDECOP, del presidente de la Cámara de Comercio. La verdad que es un tema que, por un lado, tiene una enorme potencialidad. Yo creo que es uno de los caminos de los que hablaba mi tocayo sobre las posibilidades de disparar, digamos, un proceso de crecimiento y de desarrollo en el país. Tiene enormes potencialidades y, como siempre, las cosas que tienen potencialidades también implican un conjunto de riesgos y de desafíos que tenemos que abordar y de alguna manera responder. Algunos de ellos ya han sido reiteradamente conocidos, como los que tienen que ver con, en el caso de la diferencia, de la brecha de género, esa diferenciación que habla de que los puestos de trabajo de mejor remuneración, la participación femenina es particularmente deficitaria, y en los puestos de trabajo dentro de los servicios globales, donde hay menor calificación y por lo tanto menor remuneración, al revés, hay una feminización del trabajo. Ese es un gran problema de fondo que tenemos, que trasciende el tema de los servicios globales, que tiene que ver con la estructura general de nuestro mercado de trabajo y que hay que atender y buscar caminos de solución. Algunas cuestiones hemos tratado de impulsar a través de la Ley de Promoción del Empleo para sectores vulnerables con un diferencial por género, pero obviamente no alcanzan, tienen que ver con otras normativas relacionadas con el tema de la distribución de los cuidados, tiene que ver también con cuestiones vinculadas al tema cultural, de construcción de una cultura en la sociedad de distribución mucho más equitativa de las cargas no laborales. Y por otro lado también de la educación. Yo creo que, recién tú lo decías bien, hay una selección negativa en el sentido de que la opción más tecnológica es mayoritariamente masculina en la formación, en la educación formal, y eso nos lleva también a la importancia y la urgencia de la transformación educativa. Nosotros tenemos un grave problema de rezago en la oferta educativa con respecto a los desafíos del siglo XXI. Nuestra educación es una educación del siglo pasado, desde el punto de vista, y eso se está notando además con problemas que no son solo de género, también son de brecha de nivel socioeconómico, es decir, los muchachos de menor nivel socioeconómico son los que van quedando por el camino, y la educación, en vez de ser un igualador social, se ha convertido en un componente de segregación social y económica que tenemos que corregir con mucha urgencia. Yo voy a referirme a dos asuntos que son desafíos que particularmente nos inquietan. Yo creo que la internacionalización del trabajo y la deslocalización del empleo es una tendencia que llegó para quedarse y que se va a potenciar porque la tecnología en el mundo permite que sea así y porque en definitiva entonces los niveles de competencia se abren a escala internacional. Y el gran tema es cómo construimos un conjunto de normas, de regulaciones que permitan de alguna manera asumir que ese proceso existe y que no lo vamos a revertir, pero que al mismo tiempo construya sistemas cruzados a nivel internacional. No es fácil, porque los países más poderosos tienen un peso mayor en la determinación de las reglas de juego, pero tenemos que construir reglas internacionales que permitan garantizar los derechos de los trabajadores más allá de cuál es su localización. Y en eso estamos todavía muy atrasados y sin duda tenemos que construir marcos jurídicos más actuales. Y el segundo tiene que ver con las nuevas formas de relación laboral que vienen atadas, acompañadas a la incorporación de la tecnología. En ese sentido,
El Uruguay ha aprobado su ley de teletrabajo, está reglamentada, establece límites horarios, establece derecho de desconexión, establece la necesaria acompañamiento del control del ejercicio del teletrabajo, pero sabemos bien que en la cancha, más allá de la regulación jurídica, a la hora de controlar efectivamente el desempeño del marco del teletrabajo, tenemos limitaciones que también son jurídicas, que tienen que ver con que la mayor parte de las veces el teletrabajo se desarrolla en el domicilio del trabajador y el acceso a la verificación de las condiciones de trabajo se ve también, digamos, por lo menos, digamos, tiene dificultades porque está amparado el acceso al hogar, por ejemplo, por normas de orden superior, de carácter constitucional. Y después tenemos el problema de las formas de relación laboral que al mismo tiempo están cruzadas por un problema de competitividad. Porque ciertamente, acá se dijo, ciertas regulaciones más rígidas generan que nos quedamos con las regulaciones rígidas, pero no tenemos trabajadores, no tenemos empleo, no tenemos empresas en el país. Y esa es una tensión entre las necesidades de Contralor y la necesidad de atraer inversión y al mismo tiempo desarrollar un mundo empresarial nada más ni nada menos que en los servicios globales, que tienden a ser un escenario de futuro cada vez más promisorio. Entonces, hay que saber manejar esa tensión. En ese sentido, una norma que nosotros estamos que enviamos al Parlamento, tiene que ver con la regulación de los trabajadores por plataformas. Es un tema mundial. Hace poco estuvimos en un encuentro de la OECD sobre Pacto Global y era un tema recurrente en todos los países que participaban del evento. Cómo construimos un sistema de control y de regulación que asegure derechos y al mismo tiempo sabiendo que las formas de relación laboral tienden a ser cada vez más de tipo independiente. Y eso lleva a la necesidad de exigir que más allá de la forma de relación laboral se cumpla con la protección de los derechos de los trabajadores, porque al fin y al cabo son trabajadores, más allá de que los contratos sean en relación de dependencia o como trabajadores independientes. Es un gran dilema, yo creo que nosotros avanzamos en esa dirección, esperamos que se convierta en ley pronto y que nos permita eso tener un marco jurídico más exigente, pero sabemos que con eso recién empezamos a resolver el problema. Van a surgir otros y además algo que decía el coordinador residente, vivimos en un contexto mundial de una incertidumbre enorme y en este tema del trabajo también. Por lo tanto, poder pronosticar, predecir y adelantarnos desde el punto de vista de la regulación y no solo de la regulación, sino luego del control, es realmente un desafío complejo. Pero bueno, para eso estamos y en eso tenemos que seguir trabajando. Bueno, en primer lugar, felicitar al Ministerio y a la OIT por el trabajo que se ha venido realizando, en el que humildemente también hemos estado contribuyendo. Nuestro colega Sebastián también ha estado dando un apoyo importante a los autores del documento. Nosotros, en el marco de la Agenda 2030, pensamos que que Uruguay está listo para dar ese salto a la primera división del desarrollo. Ahora que se acerca el Mundial, podemos ese salto a la primera división del desarrollo y ese salto es un salto muy difícil, porque Uruguay probablemente hace muchos años que está en un punto, digamos, en el que está preparado para dar el salto, pero no termina de darlo, ¿no? Y ahí justamente creo que para nosotros ese es un tema muy importante, identificar bien cuáles son los temas que yo creo que están más o menos identificados, que puedan ayudar a dar ese salto, y cuáles son los cambios que haya, las apuestas que haya que hacer para que esos cambios se den.
Entonces, en ese marco hemos apostado mucho por las reflexiones sobre el futuro y hemos lanzado unos diálogos del futuro, del que hoy vamos a estar con el ministro el próximo lunes también en una de esas discusiones. Pero le llamamos diálogos justamente porque no son solamente los conversatorios que tenemos, sino también son el conjunto de discusiones como esta, que son trabajos de alta calidad, de alta factura técnica, que están mirando problemas importantes del país, cambios que están produciendo, digamos, en la economía y en lo social, que nos permiten entender mejor por dónde va el mundo, porque para que Uruguay pueda dar ese salto también tiene que tener un poquito más claro de a dónde tiene que saltar, ¿no? Y es que uno de los problemas que tenemos ahora es que no sabemos muy bien o no tenemos absoluta certeza de para dónde va el mundo. Entonces es un salto complejo, porque es poder identificar qué hace falta para saltar, pero también tener claridad de dónde uno va a aterrizar, ¿no? Hay muchas incertidumbres, pero bueno, siempre pasa cuando uno mira estas cosas. Y creo que en este caso todo el tema de servicios globales es un tema muy importante. El aporte técnico lo van a explicar mis colegas, sobre eso no me voy a detener yo, pero todo lo que sea entender mejor para dónde va la economía, qué efectos genera, cómo eso permite que se construya un Uruguay moderno, de punta, que crece pero que al mismo tiempo incluye con empleo, incluye con reducción o idealmente con eliminación de la pobreza, crece sosteniblemente sin comprometer a las generaciones futuras. Creo que ese desafío es fundamental y Uruguay es quizás el único país de América Latina que está en esa posición y vivimos un momento tan difícil en que por lo menos desde la ONU nos hacen falta buenos ejemplos y siempre estamos digamos, mirando a Uruguay para buscarlos y para digamos, hacer esas apuestas un poquito a veces más riesgosas, ¿no? que en otros países quizás se ven de otra manera. De manera que no quisiera añadir nada más, felicitar a las personas, agradecer la invitación en el día de hoy e invitar, por supuesto, como siempre, al Ministerio, pero a todos los actores sociales, tripartitos, que participan de todo el trabajo de la OIT y del Sistema de Naciones Unidas, a trabajar con nosotros en esta reflexión, a apostarle, porque es una reflexión de país, tiene que ver con políticas de Estado que trascienden un solo gobierno. Y la verdad tengo que decir que estamos muy agradecidos también de que este gobierno haya tenido la apertura y la altura de miras de decirnos, pues trabajemos en eso más allá de lo que es el ciclo, porque a veces los gobiernos pues dicen, no, yo ya no voy a estar pasado mañana, de manera que concentrémonos solo en lo que va a estar pasado mañana. Entonces estamos muy ilusionados con estas conversaciones y creo que este producto que discutimos hoy es un producto sumamente importante y bueno, estoy deseando poder escuchar a las personas que han trabajado tan profundamente en eso y que conocen también estos desafíos, digamos, del mercado del empleo que son absolutamente cruciales cuando hablamos de desarrollo sostenible. De manera que muchas gracias. Parece que va a ser una contribución para poder trabajar en un área tan crítica, tan importante y tener una visión de futuro, como mencionaba el coordinador residente. Por el lado nuestro, seguir apostando y apoyando las iniciativas que tiene el Ministerio. En esta área hay una visión de la necesidad de mejorar, profundizar la formación para el trabajo, pero también, como cualquier otro sector de la economía expuesto a un dinamismo y a una transformación muy importante, aparecen los temas tradicionales de inserción, por ejemplo, de la mujer, por eso también tiene un foco importante en la dimensión de género, y las otras dimensiones que tienen que ver con lo que hemos denominado el futuro del trabajo, cómo pensar la soberanía del tiempo, la reorganización del trabajo, el tema de la paridad en las remuneraciones entre hombres y mujeres, y un sinfín de otros temas que son parte de la agenda tradicional de la OIT, pero que hoy hay que verlas con una perspectiva de futuro y con las realidades actuales que tiene la dinámica económica, empresarial y laboral. Entonces, muchas gracias. Quedamos a las órdenes para seguir trabajando y nuevamente un gusto por estar, ministro, acá en la casa suya.